Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este su espacio Impuestos en Línea, un programa en directo transmitido todos los viernes a las 5 de la tarde a través de su canal de YouTube, en el cual nos vamos a encontrar con preguntas acerca de todos los temas tributarios. Y hoy vamos a ver un tema muy especial, muy interesante, aprovechando que hemos terminado, ya concluido con el mes de abril, mes de vencimientos. Ya a estas alturas todos hemos pagado el IUE, así que vamos a ver cuál es el paso siguiente después de haber cancelado el IUE. No se olviden además que, como es un programa en vivo, nos pueden hacer preguntas acerca del tema específico que vamos a ver hoy día en Twitter. Mándenos un tweet a lo que es @CCTBolivia con consultas acerca del tema específico del día de hoy. Y también no se olviden ajustar lo que es la resolución ahí en YouTube para que ustedes puedan vernos y ver las operaciones que vamos a hacer en pantalla con la claridad óptima que necesitamos, ¿no? Lo ideal son 720, la resolución ideal es 720 píxeles para que ustedes puedan vernos de manera ideal. Si tienen algún problema en cuanto a la continuidad del video o hay cortes en el audio, entonces bájenle un poco la resolución para que la transmisión sea más fluida y no se pierdan ningún detalle de lo que vamos a ver. Bueno, hoy 29 de abril vamos a ver este tema que se llama correcta liquidación del IT, tomando en cuenta el pago del IUE. ¿Eso qué significa? Fíjense, yo tengo aquí mi formulario 400 que ya me correspondería llenar, pero no se olviden que como he cancelado previamente, y ya sea utilizando el formulario 500 o el formulario 510, si he pagado ya mi IUE, este IUE se constituye en un pago a cuenta, un pago adelantado, un pago anticipado, como ustedes quieran ver, de lo que es el impuesto a las transacciones en este formulario 400. Y eso obviamente nos hacemos siempre regidos en la normativa tributaria vigente. Aquí en la ley 843 pues vamos a dar lectura muy rápidamente a lo que es el artículo 77, ley 843, artículo 77, que nos dice, ¿no? El impuesto anual, y ahí ya nos da una gran pista, porque cuando hacemos retenciones o cuando hay remesas al exterior, sí, también pagamos el IUE, pero esos no son impuestos anuales. Solamente el impuesto anual, el impuesto a las utilidades anuales, el impuesto sobre las utilidades de las empresas anual, se constituye como un pago a cuenta en cada periodo mensual del impuesto a las transacciones, hasta su total agotamiento, momento a partir del cual deberá pagarse el impuesto a las transacciones sin deducción alguna. Bueno, a partir de ese artículo del 77 de la ley 843, vamos a realizar el llenado, el cálculo y la declaración del impuesto a las transacciones, tomando en cuenta que previamente hemos pagado el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Bien, bienvenidos amigos, pónganse cómodos y vamos a empezar los cálculos para ver cómo llenamos el formulario 400 cuando hemos pagado el IUE y esto se constituye un pago a cuenta. Bien, lo primero que vamos a hacer es tomar un formulario 500, bueno, en este caso yo tengo aquí un formulario 510 que ha sido ya llenado, declarado y pagado en el banco. Ojo con esa palabra clave, esto tiene que ser un impuesto pagado, es decir, efectivamente hecho el depósito en la entidad financiera. Si usted ha hecho el depósito en efectivo, entonces eso se considera como un pago, y el IUE pagado, en este ejemplo, ustedes pueden ver aquí en mi formulario, aquí hemos pagado, este señor Lucio Collazos ha pagado 4.242 bolivianos. Esto es lo que don Lucio pagó efectivamente. Entonces, a partir de este monto es que nosotros vamos a empezar a trabajar. Bueno, vamos a suponer que don Lucio hizo el pago en el mes de abril. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto, porque además el artículo 77 de la ley 843 nos dice que esta compensación se debe efectuar al mes siguiente de realizado el pago. ¿Qué significa esto? Bueno, que en el caso de don Lucio y en el caso de ustedes, lo que habitualmente ocurre es que pagamos el IUE el mes de abril. Entonces vamos a compensarnos en la declaración del impuesto a las transacciones que corresponde al mes siguiente, es decir, el formulario 400 del mes de mayo. Pero no se olviden que la declaración del mes de mayo la vamos a efectuar recién los primeros días de junio. Mucho cuidado con esto. Ahora,
Obviamente nos estamos adelantando un poco, pero no se olviden que hay gente muy previsora que ya realizó el pago del IUE en febrero, en marzo o tal vez en enero. Entonces estas personas ya pueden empezar a compensar. Mucho ojo con esto, la compensación se realiza recién en la declaración del mes siguiente al efectuado el pago del IUE, del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Bueno, entonces ya hemos visto que don Lucio aquí pagó 4.242 bolivianos. Entonces a partir de eso vamos a tomar el formulario 400 de don Lucio y vamos a llenarlo con ese pago a cuenta. Pero no se olviden que estos son ejemplos en papel, porque ahora todas las declaraciones son a través de la oficina virtual. Entonces nos vamos a ir a la oficina virtual y vamos a ingresar al formulario 400 de don Lucio. Bueno, estamos acá en la oficina virtual. Voy a elegir el portal de declaraciones juradas y aquí me va a aparecer los datos para que yo pueda loguearme o poner el NID, el usuario y la contraseña de don Lucio. Una vez que hemos efectuado todo esto, pues simplemente nos vamos a poner aquí todos los datos, son los datos muy rápidos, el usuario de don Lucio, su contraseña, el texto y le damos clic en aceptar. Y una vez que ingresamos a la oficina virtual, tenemos ahí el menú principal de don Lucio, ¿no? No se olviden que aquí en declaraciones juradas tenemos las obligatorias y aquí en la parte de obligatorias vamos a elegir, esto no salió porque esto estaba ya preparado, aquí vamos a elegir el formulario 400. Una vez que hemos elegido el formulario 400 y lo tenemos ya aquí, vamos a loguearnos nuevamente. A ver, hay un error acá en el NID, así que vamos a digitar otra vez todos los datos. Ponemos el NID 516-0213, ahí está el NID, ponemos el usuario de don Lucio, ponemos la contraseña y finalmente el texto. Bueno, entonces ingresamos a la oficina virtual de don Lucio y lo que tenemos que hacer, como decíamos, era ingresar a declaratorias, y a obligatorias, perdón. Elegimos el formulario, como habíamos ingresado antes, ya está acá y lo único que me queda es nada más que modificar ese formulario. Hago clic en este botón, en el icono de modificar y me aparece acá el formulario en una ventana emergente. Bueno, aquí están ya los datos de don Lucio, ¿no? Está aquí su NID, el periodo, puesto abril 2016, total ingresos brutos que ha tenido don Lucio. Ahora fíjense, vamos a hacer los siguientes cálculos. Vamos a suponer que don Lucio ha tenido unos ingresos mensuales de vamos a meter un poco más la resolución ahí para que sea más fácil ver. Qué sé yo, a ver, IVA, los ingresos mensuales alcanzaron sus 5.670 bolivianos. Esos son los ingresos mensuales que ha tenido don Lucio, pero no se olviden que de aquí él tiene que pagar un 3% por esto. Entonces podemos hacerlo acá en Excel para tener una idea de cuánto va a él a pagar por esto, ¿no? Esto es en Excel, 170 bolivianos, y ahora nos vamos al formulario para ver cómo llenamos esto, ¿no? Los ingresos eran 5.670, entonces ponemos aquí 5.670, no tiene ingresos exentos porque es un contribuyente absolutamente normal. Ahí tenemos ya los 170 bolivianos del IUE que él debería pagar, pero no se olviden que lo que estamos viendo es que como don Lucio ya pagó el impuesto sobre las utilidades de las empresas, eso es un pago a cuenta, un pago adelantado, y ese pago hay que ponerlo en esta casilla, en la fila 5, casilla 664, que dice
IUE pagado a compensar, ya sea en primera instancia o saldo IUE a compensar del formulario 400, la casilla 619 del periodo anterior. Bueno, aquí, como habíamos visto en el formulario, vamos a ver una vez más el formulario para ver cuánto es el monto que había pagado don Lucio. Recuerden ustedes que don Lucio había pagado acá 4.242 bolivianos. Estos 4.242 vamos a ponerlos en su formulario. Bueno, ponemos aquí 4.242. No se olviden siempre borrar el cero. Ahora fíjense, los 170 que yo tenía acá como saldo a favor del fisco van a sufrir una pequeña modificación. Miren, ya no tenemos saldo a favor del fisco, claro, porque ya no vamos a pagar en efectivo, sino que este pago del IUE que yo tenía acá, los 4.242, hacen que no tenga que pagar en efectivo y me queda 4.072 para el mes siguiente. ¿Por qué me queda 4.072? Vamos a hacer la explicación acá directamente en el Excel. A ver, ¿qué ocurrió? Resulta que yo tenía un IUE pagado de 4.242 y tenía IT por pagar por bolivianos 170. No voy a pagar los 170 en efectivo, voy a utilizar este pago a cuenta que tenía yo acá y todavía tengo algo para el siguiente mes. ¿Cuánto tengo para el siguiente mes? Pues los 4.072 que nos aparecen acá en el formulario. Estos 4.072 son los que nos aparecen y eso es lo que nos queda para el siguiente mes. Conclusión, en la declaración correspondiente al mes de mayo, pues don Lucio no va a pagar nada en efectivo porque ya hizo el pago en efectivo, lo realizó a través del IUE. Entonces, esto nos lleva a reflexionar algo y es un consejo importante para todos ustedes, amigos. No tengan miedo de pagar el IUE, porque cuando pagan el IUE, en realidad están pagando el impuesto a las transacciones. Y muchas personas, en el momento de calcular el IUE, lo que tienden es a un poco subir los gastos con la idea de pagar menos IUE. Pero esto lleva a una complicación muy seria. Cuando se realice una fiscalización y se vea que los estados financieros o la declaración anual del IUE no está correctamente elaborada, por supuesto que van a existir algún tipo de sanción para esa persona. Entonces, primero que nada, declare el IUE correctamente, los gastos tal cual tienen que ser, los ingresos tal cual tienen que ser. Es decir, determine su utilidad correctamente, porque cuando usted determina la utilidad correctamente, es cierto, va a pagar el IUE, pero a la larga no va a pagar el impuesto a las transacciones. Porque cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando usted disfraza lo que es el impuesto a las utilidades de las empresas, bueno, no paga el IUE, pero igual termina pagando el IT. Pero con la misma erogación de efectivo, usted se ha creado una complicación porque no ha realizado una declaración jurada reflejando la verdad. Entonces, recomendación, declare correctamente el impuesto sobre las utilidades de las empresas, porque es como si estuviera pagando el IT y usted se evita toda complicación y termina pagando exactamente lo mismo. En realidad tiene un ahorro económico y se ahorra futuros dolores de cabeza. Bueno, pero además el artículo 77 nos dice que podemos hacer esta compensación todos los meses hasta que se nos agote este IUE pagado por adelantado. Es decir, fíjense, vamos a volver un poco más al Excel. ¿Qué pasaría si yo voy liquidando? No se olviden que este IT por pagar corresponde al mes de mayo. Vamos a suponer que los meses siguientes hemos tenido un IT mayor. A ver, vamos a ir prolongando esto y supongamos que pues aquí tenemos cifras mayores. Y resulta que en algún momento
se nos va a agotar. A ver, vamos a hacer aquí una pequeña operación aritmética. Fíjense, tenía 4.242, ahí le voy a restar los 170 de mayo y me queda 4.072 para junio. En junio los 4.072 voy a también utilizar esto como un pago a cuenta. En junio no pagaré nada en efectivo, pero me queda todavía un saldo para el siguiente mes de 3.838. Y bueno, aquí vamos a ir aumentando un poco. Y fíjense lo que pasa. A medida que va pasando el tiempo, este pago va disminuyendo hasta que lleguemos al mes de octubre, en este ejemplo. Y en el mes de octubre, voy a borrar esto, en el mes de octubre yo tendría que pagar 2.341 por IT, pero ya solamente me quedan 1.408 bolivianos. ¿Eso qué significa? Que la diferencia sí la voy a pagar con dinero en efectivo. Y eso vamos a hacer ahora un ejercicio, ¿no? Entonces, si yo tengo que pagar los 2.341 del mes de octubre, los voy a pagar 1.408 con mi saldo de IUE y 933 bolivianos con dinero en efectivo. Y vamos a hacer ahora ese ejercicio tomando una vez más el ejemplo de Don Lucio. Bueno, este formulario, ¿no? Vamos a hacer una declaración. Bueno, vamos a hacer uso de lo que tenemos acá. Vamos a elegir el formulario 400 del mes de octubre de 2016. Nos vamos a trasladar en el tiempo. Vamos a imaginar que tenemos ya la declaración de octubre de Don Lucio. ¿Y cómo sería esta declaración? Bueno, aquí está mi formulario de octubre. Y vamos a llenar con los datos correspondientes esto, ¿no? A ver, aquí está la declaración, octubre 2016. No olvidemos que aquí tenemos el monto de ventas, que en este caso era $78.033 bolivianos. Vamos a poner ese monto acá. Mi IUE es 2.341, tal como hemos calculado en el Excel. Fíjense, acá 2.341. Pero solamente tengo ya un saldo de 1.408 del mes anterior. Entonces eso va a venir acá, ¿no? IUE pagado a compensar la casilla 619 del periodo anterior. En este caso tienen que venir 1.408 bolivianos. Y fíjense, el saldo a favor del fisco son 933 bolivianos, que es lo que habíamos calculado también. Entonces, Don Lucio tenía que pagar 2.341, pagará 1.400 con su IUE pagado por anticipado y 933 en efectivo. No se olviden que la última casilla está siempre en cero, la que dice pago en efectivo. Entonces aquí yo tengo que poner los 933. Ojo con esta recomendación. Ahí olvidé borrar el 0 y me parece 9.330. No se olviden borrar el 0. Entonces hago esta declaración por 933 bolivianos. Voy a finalizar el paso y aquí está el dato. Fíjense, formulario 400, octubre 2016, pago en efectivo 933. ¿Está usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Finalizo el paso. Me va a generar mi número de trámite que está acá. Con este número de trámite me voy a cualquier entidad financiera autorizada y voy a realizar el pago. Vieron, amigos, es nada más así de sencillo, es un poco de lógica, un poco de matemática para que nosotros podamos utilizar este pago del IUE a lo que es el pago del IT, ¿no? No se olviden, el pagar IUE es nada más que pagar IT de una forma adelantada. Bueno, pero este artículo también prevé lo siguiente. Voy a volver una vez más al Excel para que les pueda mostrar lo siguiente. Fíjense, ¿qué pasaría si
no logro yo compensar totalmente. ¿Qué pasa si aquí tengo montos pequeños? Por ejemplo, 24, 45, no sé, 564, y resulta que concluye el año o llegamos al siguiente vencimiento y todavía yo acá tengo mucho IUE por compensar. Entonces la ley nos dice cuando usted llega al nuevo vencimiento, que habitualmente es el 30 de abril, pues lo que pasa es que en ese momento, cuando hemos llegado al nuevo vencimiento, este saldo, que en este caso son 1.286, se consolida a favor del fisco. No se olviden que contablemente, cuando hemos pagado el IUE, eso no se considera aún un gasto, sino que es un activo diferido, es un pago anticipado. Así que ese pago anticipado vamos a ir disminuyendo, restando hasta llegar al nuevo vencimiento. En el nuevo vencimiento, si es que yo aún tengo saldo, ese saldo en ese mes de abril es cuando recién se convierte en un gasto. Bien, entonces no se olviden eso, las dos condiciones. Yo voy a ir compensando, voy a ir pagando mi IT con el IUE hasta que ocurra una de las siguientes situaciones, o hasta que yo haya agotado ese fondo, o hasta que lleguemos al nuevo vencimiento. Llegó el nuevo vencimiento y el saldo que yo tenía se consolida a favor del fisco. Bueno, eso es todo, no hay más secretos, no hay más trucos, así es como el IUE compensa al IT. Una vez más, repito, no tengan miedo a pagar el IUE, porque cuando usted paga el IUE, lo único que está haciendo es, en realidad, pagar el IT de manera anticipada. Bien, no se olviden escribirnos, mándenos un tweet @CCTBolivia con consultas sobre este tema y estaremos respondiéndolas de manera inmediata. Bueno, ahora vamos a vernos las claves del día para un poco recapitular todo lo que hemos hecho. Bueno, primero que nada, el IUE pagado es un ahorro y todo lo que yo estoy haciendo es simplemente pagar el IT de una manera anticipada. Por eso tenemos ese gráfico, IUE pagado es igual a IT ahorrado. Bien, no se olviden de eso. Ahora vamos a la segunda clave. La correcta liquidación del IT debe tomar en cuenta todo el IUE que hemos pagado. Fíjense, el IUE está pasando ahí fondos a nuestro formulario 400, así que hay que tomar siempre al IUE como un pago a cuenta. La tercera clave es la siguiente. Si yo he pagado el IUE en el mes 1, pues voy a empezar a compensar en el mes 2, mes en el que puedes compensar el IT, pero no se olviden que esa declaración se hace en el mes 3. Imaginemos que yo he pagado el IUE en el mes de abril, entonces voy a empezar a compensar en la declaración de mayo, y esa declaración de mayo se hace en realidad en el mes de junio. No olviden tomar en cuenta esa recomendación. Otra clave del día. El IUE no se actualiza por si acaso, ¿no? Todo lo que habíamos visto y mencionado cuando tenemos crédito fiscal, el crédito fiscal del IVA, por ejemplo, se actualiza en base a las UFBs, pero el IUE no se actualiza, siempre va a tener el mismo monto. Otra clave. Se puede compensar hasta agotar completamente el monto pagado. Y eso es lo importante que ustedes sepan, ¿no? Compensen hasta que se agote el fondo. Y finalmente la última clave es que vamos a ir compensando hasta que ocurra una de las dos siguientes cosas. O hay se agotó el fondo, o hemos llegado a la fecha de una nueva declaración o un nuevo vencimiento, caso en el cual si tenemos todavía algo para compensar, en ese momento ese saldo se consolida a favor del fisco y ese monto se convierte en un gasto. Bueno, esas son las claves del día, eso es lo que tienen que tomar en cuenta para una correcta liquidación del IT. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las consultas que nos han enviado vía Twitter, unos tweets que nos han llegado a nuestra dirección @CCTBolivia, y ahí dice Oscar Ramos. Dijo: Oscar, muy buenas tardes, gracias por escribir. Dice: buenas tardes, ¿y cómo todo eso reflejo en el balance general al cierre de gestión? Bueno, en realidad, Oscar, lo que tienes que hacer es reflejarlo mensualmente. No te olvides que cada vez que, por eso les decía hace un momento, el IUE pagado no es una cuenta de gasto, es un activo diferido.
y por lo tanto, como es un activo, vas a ir tú disminuyendo el saldo de esta cuenta de activo cada mes. En cada pago del IT que tú realices, tienes que hacer un asiento para que disminuya esta cuenta de activo hasta o llegar a cero en esta cuenta, o recién al siguiente 30 de abril o al siguiente vencimiento, esta cuenta de activo se convierte en una cuenta de gasto. Pero esto tiene que moverse cada mes. Cada vez que tú hagas un pago del IT, esta cuenta tiene que moverse. Bien, saludos Oscar, gracias por tu comentario y por tu pregunta. Daisy Chambie dice, es sobre el libro de compras. En el facilito me dijeron que tengo que registrar todas las facturas, incluidas de las que no me favorezco. Bueno, Daisy, no, eso no es cierto, ¿no? En el libro de compras y ventas solamente ingresan aquellas facturas que están relacionadas con tu actividad. Aquellas facturas que no se relacionan con tu actividad, que no están vinculadas, no olviden que siempre tomamos como marco la ley 843, y aquí nos dice claramente, ¿no? Tienes que tomar aquellas facturas que están relacionadas con tu actividad. Aquellas que no están relacionadas con tu actividad o vinculadas con tus operaciones no ingresan al libro de compras. Lo que pasa es que en programas futuros vamos a ver cómo se llena la última columna del libro de compras, que es un poco lo que lleva a confusión en esa casilla que nos dice compras relacionadas con actividades no grabadas, que es algo completamente diferente. Pero repito, Daisy, en el libro de compras solamente ingresan aquellas facturas que sí están relacionadas con tu actividad. Bien, vamos a ver si hay una pregunta más. Dice Hugo Saúl, buenas tardes, una pregunta. ¿Los contribuyentes Newton específico envían anual los LCB? Pues sí, Hugo, a partir de toda esta gestión 2016, una vez que concluya, todos los contribuyentes Newton específico tienen que elaborar su libro de compras y libro de ventas de manera anual y enviarlas en un solo archivo, consolidando toda la información del año, pues en los primeros días de la gestión 2017. Pero de todos modos es bueno que todos vayamos conociendo cómo funciona el libro de compras y ventas, porque ya seamos Newton o Newton específico, todos tenemos la obligación de preparar este reporte. Bien, otra pregunta más. Said Vargas Terrazas nos escribió, nos mandó un tuit a lo que es @CCTBolivia, dice, buenas tardes, una consulta. El saldo del IUE no compensado ¿es deducible para efecto del cálculo del IUE? Gracias. Bueno, Said, no es deducible esto, ¿no? Este es un gasto no deducible, entonces hay que tener cuidado con eso y no olviden siempre repasar el artículo, el decreto supremo 24051, donde está la lista de todos los tributos que son deducibles y no deducibles, y ahí va a estar la confirmación de todo lo que estamos hablando. No se olviden siempre repasar la norma, todo lo que tiene que ver con lo que son impuestos está acá en la ley 843, entonces una breve revisión al artículo, al decreto supremo 24051, el artículo con lo que son tributos deducibles y no deducibles. Lenín Sánchez dice, buenas tardes, ¿cuál es la forma de envío del LCB Facilito para instituciones sin fines de lucro? Ellos no envían declaraciones juradas. Muchísimas gracias. Bien, Lenín, lo que pasa es que las organizaciones sin fines de lucro, a pesar de que no hacen declaraciones juradas del IVA, no hacen sus declaraciones mensuales, sí tienen la obligación de enviar el libro de compras y ventas. Entonces ellos igual tienen que acceder al Facilito. El Facilito les va a permitir crear un usuario con su NID y con ese NID registrar todas las compras que ustedes tienen, porque obviamente no hay ventas, porque ustedes no están alcanzados por el IVA y no tienen talonarios, pero todas las compras que ustedes realizan tienen que estar con la correspondiente, respaldadas con la correspondiente factura, y esas compras registrarlas en el libro de compras para ser enviadas a través de su oficina virtual. Lenín Sánchez nuevamente nos pregunta, buenas tardes, en el ejemplo de alquileres, si no me emiten recibo oficial, pero sí hago la retención del mismo, ¿sería deducible? Sí, Lenín, gasto por alquileres sin factura, sí es deducible. Ojo, no entraría como crédito fiscal porque no tienes factura, pero en el caso del IUE sí es un gasto deducible. Sí es un gasto deducible. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, todavía tenemos más consultas. Aquí Vivi nos escribe y dice, buenas tardes. La gestión 2015 tenía el NIT como profesional independiente.
Pero la gestión 2016 lo cambió por el de empresa unipersonal, me imagino que dice, ¿no? Bueno, Vivi, no olvidemos que el IUE es un impuesto anual, y para darnos un poco más de luces hubiera sido ideal que nos digas cuál ha sido la fecha exacta de cambio que has tenido de empresa unipersonal a profesional independiente. Nos mencionas que ha sido el año 2016. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que tu IUE del 2015 tiene que ser realizado como siempre como empresa unipersonal, es decir, elaborar los estados financieros. Pero en la gestión 2016 pues hay una fecha de corte, que es cuando tú hiciste el cambio de empresa unipersonal a profesional independiente. En ese momento, fíjate, tienes que hacer tus estados financieros hasta el momento en que tú has cambiado de NIT, y a partir de ese momento tú vas a llenar el otro formulario. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera parte del año pues tienes que llenar el formulario 500 hasta que hiciste el cambio, y después de que hiciste el cambio tienes que llenar el formulario 510. A ver, no sé si estoy correcto, voy a volver a leer. Dice, tenía el NIT como profesional independiente, pero no, entonces sí, tengo razón, es al revés. Mira, la primera parte del año, como eres profesional independiente, sí, ahí está. El 2015 tenía como profesional independiente y lo cambié a empresa unipersonal. Bueno, entonces la primera parte del año como profesional independiente vas a llenar el 510, y la segunda parte del año como empresa unipersonal vas a llenar el formulario 500. Entonces ten cuidado con eso. Lamentablemente no puedo ayudarte un poco más porque no nos dices qué fecha exacta hiciste el cambio entre estos dos tipos de contribuyente. Bien, bueno, esas son todas las preguntas que nos han llegado esta tarde. Muchísimas gracias por su atención. No olviden seguirnos todos los viernes a las 5 de la tarde acá en nuestro canal de YouTube, Creando Cultura Tributaria, y vamos a tocar otros temas también de su interés. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana.